Bueno, 11.000 persoas nos clubes de lectura, dicía o conselleiro. Eso quere decir que hai 10.000 na praia agora mesmo. Peor para eles. Non só porque nos truxésemos a praia aquí, para que logo digan que en Santiago non hai praia, por certo, temos que empezar cunha boa nova. Todos os peixes sobreviviron a noite e seguen aquí connosco, así que poderemos dicir eso de ningún animal resultou danado cando se rodaron estas esteas. Bueno, 10 anos de clubs de lectura. 10 anos de clubs de lectura que serviron para cambiar moitísimo a presencia dos libros e da literatura nos centros de secundaria. Un traballo que se foi facendo sempre vinculado á labor das bibliotecas escolares. Así que toca festexar. É o que imos facer hoxe, festexalo. Como? Pois primeiro así, con este grande encontro de lectores e lectoras novas para que poidades estar hoxe aquí todos e todas connosco. Que imos facer nesta festa? Pois sí, é un club de lectura, imos ler. Pero non só imos ler, imos escoitar, imos debuxar, os que se atrevan van cantar ou regueifar, imos somerxernos neste mar de historias. Pero eu, ademais, teñovos un desafío, vale? A ver se o acadamos. Vedes o cancelo? Espera, ese cancelo. 10º Club Lectura Gal. O desafío, falaba o conselleiro agora deste novo momento no que nos atopamos, dos novos xeitos de consumo, das novas plataformas, o desafío que consigamos facer ese cancelo trending tópico ao longo da mañá. Que vos parece? O sea, que fotos como esas que acabades de facer, fotos dos obradoiros nos que participedes, das charlas, do que sexa, cos amigos, o que sexa, compartídelo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, onde que irades sempre con ese cancelo. A ver se ao longo da xornada conseguimos que se fale tamén de lectura e de literatura e dos clubes de lectura nas redes sociais, vale? Aceptamos? Veña, pois imos traballar para iso. Dito cal, hai outros dous obxectivos tamén. Hai outros dous obxectivos. Primeiro, que isto sirva como lugar de encontro para os alumnos e as alumnas e para o profesorado cos libros, coa lectura, coa literatura, pero tamén con moitas outras actividades que, como dio bello dito ese de todo está nos libros, ides comprobar canta relación poden chegar a ter. Por exemplo, o teatro, por exemplo, o audiovisual, pola parte que me toca a radio, que ides ver que relación pode acabar tendo todo cos libros e coa literatura. E outro obxectivo é visibilizar, é dicir, que se vexa, que é o que se está facendo agora mesmo, que se vexa esta realidade xa de lectores e lectoras novos e novas en Galicia, nos centros de secundaria, que formades parte xa dunha sociedade lectora como a que temos. Sumerxémonos? Sí? Sumerxémonos? Zarpamos? Baixamos periscopio? Poñémonos en marcha? Bueno, ímolo facer aprendendo. Aprendendo dunha desas actividades que vos dicía que pode ter moita relación cos libros, máis da que pensamos a veces. Imos aprender de libros e de televisión. Imos aprender de libros e de televisión con todo un mestre. Non sei eu como estará o mestre despois de escoitar o que dixo Miguel Anxo Prado dos programas de televisión que falan de libros, pero eso xa é cousa de Miguel Anxo Prado máis del, aí non me penso meter. Estamos falando dun xornalista especializado en cultura, cunha ampla traxectoria na radio, na prensa escrita, agora sobre todo na tele, porque dirixe e presenta o programa Página 2, da 2, de Televisión Española, que é esa canle que todos vemos cando respondemos a unha enquisa. O sea, que estou seguro que todos coñecedes o programa. Todos. Un programa que, por exemplo, levou no 2012 o premio ao fomento da lectura, pero é que eu, personalmente, como xornalista, como espectador e como lector, creo que este programa ten un mérito especial porque rompe un mito. Racha co mito que dicía que non se podían facer bons programas de televisión sobre libros. É dicir, que non todo tiñan que ser señores maiores, porque ademais sí, case sempre eran señores e case sempre eran maiores, sentados en torno a unha mesa falando de libros. Non. Que se podían aproveitar todos os recursos, que son moitísimos, que ten o medio audiovisual, para facer outro tipo de programa, un programa que, ademais, como pretende esta xornada de hoxe,
poda somerxernos do mundo de todos eses autores. Como fai? Bueno, igual non nos conta todo, pero igual nos deixa algunha idea de como fai. Óscar López! Igual non o coñecedes porque hoxe é como superheróis, cando quitan o traxe non trae a camisa co número 2, pero é Óscar López. Muchas gracias, Todo Luis. te, Óscar. Bueno, con una presentación así, ya... Bueno, gracias a todos por estar hoy aquí. Me van a permitir que agradezca a la Xunta la invitación. Es un privilegio y un honor compartir esta sala con todos ustedes. Me habían dicho que este encuentro de los clubs de lectura era fantástico, que esta 10ª edición iba a ser un lujo por la cantidad de actos que hay, y les puedo asegurar y os puedo asegurar a todos que realmente lo he podido contrastar y lo he podido confirmar. ¿Todos los que estamos aquí somos lectores? ¿Sí? No, los lectores tenemos que hacernos ver más. ¿Somos lectores? Pues es muy importante que los lectores también nos convirtamos en prescriptores. Lo son los libreros, lo son los bibliotecarios, lo son los profesores, lo son los padres, pero también todos nosotros nos podemos convertir de alguna manera en prescriptores, lo son también los medios de comunicación. Hoy estamos aquí para hacer un taller muy resumido, un taller que durará 1 hora, por lo tanto tenemos que ir muy al grano, tenemos una hora muy intensa por delante, pero ¿qué pretendemos con este taller mitad teórico y mitad práctico? Pues que aquellos chicos y chicas que quieran se conviertan en prescriptores, sean capaces de poder diseñar un programa de libros para televisión, para Internet, que se pueda colgar. Vamos a ofrecer 2 opciones. La principal, trabajar en equipo. Yo creo mucho trabajar en equipo. Creo que en el caso de la cultura, además, es fundamental. Hay que aprovechar el talento de la gente que te rodea, hay que saber trabajar en grupo. Yo creo que así te conviertes en una persona mucho más creativa. Los resultados siempre que se obtienen son mejores, pero también os vamos a ofrecer al final del taller la oportunidad de convertiros en booktubers. También vendrá una persona, los que no sepáis lo que es un booktuber lo vais a descubrir enseguida. Lo que pasa es que yo esto no lo puedo hacer solo y he pedido a 5 voluntarios pertenecientes a 5 clubs de lectura que me echen una mano. Contactamos con ellos hace ya unas semanas y les pedimos que también trabajaran en su propio club de lectura para que vinieran también con algunas propuestas y que pudiéramos analizar en esta, vamos a decir, primera mesa de trabajo. Porque aquí vamos ahora a tener una primera mesa de trabajo. Vamos a crear el piloto de un posible programa de libros. Así que, como alguno está un poquito nervioso, si aplaudimos mucho, saldrán y se van a relajar. Aquí mis voluntarios. Sentaos por aquí vosotros mismos. Carla, ponte aquí. Alberto. Bueno, ya veis las caritas que tienen, ¿eh? Bueno, ¿os presentáis vosotros mismos? ¿Decís quiénes sois? ¿A qué club de lectura o colegio pertenecéis? Venga. Eu son Carla, son do CPI Alcalde Xosé Pichel. Eu son Alberto e veño do IE Sánchez Cantón. Yo soy Ainhoa, vengo del Guías Manuel García Barros en La Estrada y formo parte del club Na Estrada 525. Eu son María e veño do CPI Progreso de Catoira. Eu son Paula e veño do Club de Lectura do IES Ribeiro do Louro. Yo, para no ser menos, y aunque Luis me ha presentado, yo soy Óscar López, hago el programa de libros de Televisión Española, Página 2. Cumplimos 10 años también como este encuentro de clubs de lectura y por si alguno no lo conoce, os he traído un breve clip para que veáis que realmente se puede hablar de libros en televisión de una manera pues entretenida, de una manera muy visual, utilizando precisamente, como se comentaban, todas las herramientas que la televisión te ofrece. Javier, cuando puedas, tiras el primer vídeo.
Cuando, creo que era junio, conseguiste el premio Ateneo de Sevilla, el premio de novela, con El Carmín y la Sangre. Recuerdo una breve entrevista donde decías que era una novela extrema de espías. Y eso es lo que es el arte. Vive dentro nuestro. Luz de Elizabeth Riera es un reencuentro, el de esta mujer que junto a su perra viaja hasta el pueblo donde nació. Sam Shepard cumplió 73 años el pasado 5 de noviembre. Shepard es un autor polifacético. Antes de debutar como dramaturgo a los 21 años, había trabajado en un rancho. Todo lo que contenga texto o letra es literatura. Y muchas cosas no contienen texto y letra y es poesía. Hay partes que no se pueden explicar. Pues claro, tu prisma, tu energía, tu fórmula de afrontar ese texto cambia. Si hay que definirlo en pocas palabras, vamos a decir que es humor triste, es coger las cosas más patéticas y conseguir que sean graciosas. Estaba pensando en películas donde el proceso de escritura, como es el caso, estuviera muy presente y me han venido varias a la cabeza, pero la primera, Barton Fink. Sí, Barton Fink quizás es una de las más interesantes. Eso es patrimonio de aquellos que tienen la capacidad de emocionarnos. Estaba inquieta. Tenía ganas de llorar. Cuando mis niñas lloraban, yo me derrumbaba. Les daba besos y procuraba. Bueno, esto es a grandes rasgos página 2. Pues estamos ya en estaríamos teóricamente en una mesa ovalada, estaríamos reunidos en nuestro primer encuentro, en esa mesa de trabajo. Todos hemos decidido trabajar en este proyecto y vamos a preparar el piloto. Lo primero que hemos de decidir es cómo queremos que sea este programa. ¿Lo queremos rodar en exteriores, como es la apuesta que hicimos nosotros en página 2, o preferimos un plató? Entiendo que vosotros estáis en escuelas, en colegios, estáis en vuestro barrio, no podéis viajar como nosotros viajamos, pero se pueden hacer muchas cosas. El mismo colegio se puede convertir en un auténtico plató gigantesco de exteriores. Se puede rodar en el gimnasio, se puede rodar en el comedor, en las aulas, siempre y cuando el director os deje. Se puede rodar en los patios, se puede rodar en las calles cercanas. Es decir, se puede buscar, cualquier escenario puede funcionar si somos creativos y si somos originales. Entonces, vamos a, en vuestro caso, lo que habéis hablado en vuestros clubs de lectura, ¿cómo queréis que sea este programa? Yo iré tomando notas y luego al final seleccionaremos las propuestas que nos parezcan más interesantes para nuestro propio piloto. Pero ¿os gustaría más en un plató o os gustaría más en exteriores? A mi club de lectura nos gustaría máis en exteriores porque é máis vistoso e natural, ten variedade de escenarios e podemos relacionar os textos dos libros cos escenarios. En contra, é que encarece os custos e necesitas material especial para o son, por exemplo. Micrófonos para que non se escoite o vento, a xente que pasa pola calle. Carla, habéis pensado algo? ¿Cómo os gustaría a vosotros? A nos gustaríanos máis en exteriores e que o espazo exterior no que poidera ter algo que ver co libro do que estamos falando. Más el exterior. Luego os diré los problemas que tienen. ¿Alguna idea por aquí que tenéis sobre este tema? Pois nós, no noso club de lectura, pensamos que sería moito máis acertado a nivel de son, realizando a imaxe ou así, gravar nun lugar pechado, non pechado claustrofóbico, sino que dá bastantes posibilidades, un plató ou un espazo pechado onde poder adaptar, xa que é un espazo que ofrece moitas opcións, camaleónico e pode decorarse e tal. María? A nos gustaríanos gravalo en exteriores debido ao ambiente Está claro.
Ainhoa, ¿alguna idea vosotros? Pues en nuestro club lo estuvimos discutiendo y creímos que lo mejor era hacer secciones de interior y secciones de exterior. Es decir, que el ambiente dependiese de lo que estamos haciendo realmente. Bueno, realmente es así. Cuando uno trabaja en exteriores no quiere decir que todo lo tenga que rodar en la calle. Es decir, tú puedes ir a rodar fuera de tu centro, por ejemplo. Imaginemos que el programa se hace en el colegio y uno puede ir a rodar a un edificio que está a lo mejor pues en el mismo barrio, en el fondo está rodando un interior, pero nosotros entendemos que es rodar en exteriores. ¿Por qué? Porque el rodaje en un plató lo que implica es que tú ya tienes el set montado, siempre es el mismo set, la misma iluminación, los mismos muebles, y esto lógicamente es mucho más fácil de llevar a cabo que en un rodaje en exteriores. ¿Por qué? Porque el problema de los exteriores, ¿cuál es? Básicamente la climatología. Es duro rodar en exteriores por el viento, por el sol, por la lluvia y por el ruido. Lo que pasa que ciertamente visualmente, yo también entiendo y comparto la mayoría, es mucho más agradecido rodar en exteriores y cara a los espectadores siempre resulta mucho más atractivo porque siempre están esperando a ver con qué me sorprenden estos, qué escenarios son los que me van a mostrar. Tema presentador, ¿con o sin? Porque también hay esas dos opciones. ¿Habéis pensado algo? Nós pensamos que é mellor que os presentadores sean os rapaces, moitos. Pero moitos, ¿cuántos? Sobre 5. Bueno, es una idea. É bastante caro, pero porque ten maior compatía co público que van ser os xóvenes e o problema é que se che falla algún, pois... ¿Tienes a outro? Sí. Eso está bien visto por aí. ¿Alguna... ¿Cómo lo queréis hacer? Nós tamén pensamos que é mellor que haya máis dunha persoa porque ao fin e ao cabo en equipo pásase mellor, é máis divertido todo. Moi bien. Nós decidimos facelo con presentador porque daría paso ás diferentes seccións e falaría cos autores convidados. Bueno, ¿alguna idea más? Si no, yo comento. ¿Por qué? Presentador y no presentador. Esto es un tema también muy importante. Si no tienes presentador, quiere decir que tienes que tener una voz en off. Porque si no, claro, lógicamente hay que ir dando paso, hay que ir comentando lo que está sucediendo en muchas ocasiones. No tienes suficiente con las declaraciones que te hagan tus invitados, sino que tú tienes que contar cosas. Eso ya genera un problema. Pero además la figura del presentador siempre ayuda a que el espectador en general relacione la cara de ese presentador o presentadora con el proyecto en cuestión. Sabéis que los programas culturales suelen ser bastante minoritarios y en ese sentido es muy beneficioso la figura siempre de un presentador. Yo soy partidario, pero me parece muy original y arriesgada la propuesta de Alberto, ¿no? De 5 presentadores. Bueno, pues 5 presentadores. A lo mejor funcionaría muy bien también una pareja de presentadores que pudieran compartir algunas de esas secciones de las que luego hablaremos. Pero en cualquier caso, yo también estoy de acuerdo con ellos en que la figura del presentador es esencial. Más temas que deberíamos decidir hoy aquí. Un equipo básico de trabajo. Tú ya sé que has pensado en cosas. Cuéntame, Alberto. ¿Qué quieres tener en el equipo? Un director, un guionista. O sea, un director que mande. Sí. Vale. Un guionista que elabore o guión. Un realizador que controle todo, el que sepa os temas dos que se vai falar. Un grafista para fotografía e un community manager para levar as redes sociais. Esto es fundamental hoy en día ya. ¿Alguno tiene alguna, aparte de estos, colocaría algún otro profesional en el equipo? ¿No? Importante, lo digo, no porque sea el director de mi programa, pero yo creo que es importante la figura del director. Está muy bien cuando tienes el equipo, compartir ideas, compartir propuestas, pero al final siempre hay que tomar una decisión y no siempre es fácil. Por lo tanto, la figura del director, que tiene muy claras las funciones de todo el equipo, yo creo que es esencial para que el proyecto pueda ir adelante. La figura del guionista / redactor, también, porque hay que hacer reportajes, hay que preparar las entrevistas, naturalmente hay que leerse los libros y esa figura le correspondería a esta persona. El realizador, ¿por qué es importante? Porque es el que se va a encargar de toda la parte visual del proyecto. Él es el que tiene que confeccionar, el que nos tiene que explicar cómo queremos rodar esas secciones, cómo queremos hacer la entrevista, cómo queremos hacer los reportajes o las secciones que sean. Lógicamente puede ser el realizador cámara, no hace falta que tengamos luego además un cámara, puede ser la misma figura, ¿no? El realizador / cámara. Community manager, hay que desengañarse, hoy en día es fundamental. Las redes sociales nos ayudan mucho a promocionarnos, a que luego el programa se vuelva
a revisionar y, por lo tanto, a mí me parece bien, aunque esa figura la puede hacer cualquiera del equipo. Porque esta es otra parte muy importante. Los equipos generalmente suelen ser muy reducidos y un poquito cada uno hace de todo. Bueno, eso tampoco está mal. Cuando os reunáis, cuando conforméis ese equipo, plantear, ¿tú para qué eres bueno? Porque tú puedes ser bueno escribiendo, pero a lo mejor no eres bueno filmando. Puedes ser bueno dirigiendo, pero a lo mejor no eres bueno presentando. Hay que ver el talento de cada uno y es lo que os comentaba antes, la importancia que tiene trabajar en equipo para sacar un proyecto de estas características. Yo ya sé que uno lo puede hacer solo y de eso hablaremos. Pero si uno puede sumar el talento de varias personas, no tengáis ninguna duda de que podréis llegar mucho más lejos y que el proyecto puede ser mucho más ambicioso. Hablemos del tiempo. ¿Cuánto va a durar nuestro programa? ¿Qué habéis pensado por aquí? O noso duraría 30 minutos. ¿30? Media hora. Sería unha vez por semana. Y una vez por semana. Paula, ¿habéis pensado algo en tiempo? Sí, que en torno á duración do programa sean 45 minutos para non chegar a hora que fose demasiado cargante. A asidade do programa, pois, tampouco pensamos moito. E Ainhoa? Nosotros pensamos que un programa muy corto no sería efectivo, ya que la gente no estaría demasiado pendiente de él. Y si es corto y no llegas a ver cómo empieza, luego no tienes tampoco ganas de seguirlo. Pero un programa también muy largo se hace pesado y también es más difícil de llevar. Entonces, en torno a la media hora y 45 minutos sería lo más adecuado. Estamos de acuerdo. Además, fijaos que hoy en día en televisión los programas culturales, la mayoría de ellos duran 30 minutos. Es un tiempo establecido que parece que funciona bastante bien para el público potencial. ¿Más largo se puede hacer? Naturalmente que se puede hacer más largo. Si uno quiere tener o hacer una entrevista en profundidad con un escritor y consigue que una televisión se lo permita, pues puedes estar una hora con él, porque de esa manera puedes llegar mucho más lejos. Si quieres hacer un programa divulgativo, un programa informativo, donde das a conocer lo que se está publicando, donde puedes hacer también alguna valoración crítica, pero básicamente te conviertes en un divulgador, en un prescriptor, media hora a mí también me parece, estoy de acuerdo con ellos, me parece que es un tiempo razonable y sobre todo porque es un tiempo que podemos asumir. Aunque ya os adelanto a todos que 30 minutos en televisión da para mucho trabajo, todo depende luego de las secciones que hagáis dentro de ese programa, ¿no? Pero 30 minutos es una... yo creo que es un timing que nos puede ir muy bien. En cualquier caso, que sea cada semana, ya os aviso, os va a dar mucho trabajo. Pensarlo muy bien, a lo mejor para empezar y si vais a colgar ese programa luego en un canal de YouTube, a lo mejor podéis establecer una vez al mes que hagáis un buen proyecto y si luego veis que sois capaces de asumir más trabajo, aparte de los exámenes y de las obligaciones en casa, pues igual podéis hacerlo cada 15 días y hasta llegar al momento en que sea un programa semanal. Pero me parece bien lo de los 30 minutos y que sea semanal también. Más cosas que deberíamos decidir aquí. Por ejemplo, el público objetivo. Público objetivo quiere decir a quién nos vamos a dirigir. Cuando nosotros diseñamos Página 2 pensamos, a ver, ¿queremos ir solo a los adultos? ¿Queremos que sea un programa que les guste a los adultos y a los más jóvenes también? ¿Queremos hacer un programa dirigido solo a los que son muy lectores? ¿O damos ya por seguro que a los que son muy lectores ya los hemos ganado porque entendemos que les puede interesar un programa de libros y vamos a intentar captar a un público, no voy a decir que no le interesen nada los libros, pero que lea poco, pero que como formato televisivo, que como producto televisivo les pueda gustar? Nosotros nos planteamos eso. ¿Vosotros qué os habéis planteado? ¿A quién os queréis dirigir? Nosotros nos queríamos dirigir a los adolescentes, lectores ou non lectores, porque xa que nós somos adolescentes, pois podería gustarlles máis. Me parece interesante la reflexión. Carla. Nós queríamos dixirnos que queríamos que o programa valera para calquera idade, tanto para adultos como para nenos, pero sobre todo na mocidade, porque últimamente non se... Normalmente leen libros en castelán os que veñen do estranxeiro sin darse conta de que os libros tamén son moi bons e moi importantes. Moi ben. ¿Vosotros habéis pensado algo? Nos dirixiríamos ao público adolescente da nosa idade, porque son os que mellor coñecemos e poderíamos axudarlles máis. Moi ben. Nós queríamos dirixirnos a un público xeralizado para poder chegar a lectura e así a máis ou menos todos os sectores de todas as edades.
os preguntaba esto porque en función del público objetivo también a veces el tono del programa cambia y el tipo de secciones también cambian y el contenido también cambia. Nosotros nos dirigimos a un público familiar para que lo pueda ver los padres y los hijos, pero eso ya nos obliga a abordar secciones más dirigidas a la literatura de adultos, pero también tenemos las secciones infantiles para poder cubrir esa parte que tiene que ver con los niños. ¿Y qué decimos del título? Yo es donde peor lo paso siempre, cuando debemos decidir el título del programa. Supongo que le pasa a los escritores, después con los años también descubres que en general a los escritores les cuesta mucho titular sus novelas. Hay alguno que tiene un talento innato, pero ¿os ha costado encontrar algún título? ¿Lo tenéis pensado, lo habéis decidido o todavía no lo tenéis decidido? Nosotros sí que lo tenemos decidido. Vosotros lo tenéis decidido todo ya. Me parece estupendo. Venga, Alberto, cuéntanos. O nome sería Culturízate. Culturízate. Sí, porque os libros e a lectura son sinónimo de cultura e así aparte dalle un toque serio ao programa e non se toman a broma. Pues me parece muy bien. Yo creo que es una magnífica explicación. ¿Habéis pensado alguno, Carla? ¿Sí? Nós buscábamos un título que fora algo divertido e pegadizo. Saliónos espontáneamente Desta non me libro. ¿Habéis pensado por aquí alguno o no tenéis ninguno claro de momento? Sí. ¿Sí? O noso titularíase Entretidos entre libros, xogando co nome e co grafismo. Bueno, pues no está mal tampoco. A mí me gustan los tres. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí me gustan los tres. Me parece que además son nombres, así, algunos incluso arriesgado. Bueno, llega el momento terrible. Hemos de decidir qué secciones vamos a tener en el programa. Porque claro, una entrevista vamos a decir que seguro que tendremos, ¿no? Vamos a entrevistar a algún escritor. Pero claro, no podemos llenar media hora con una entrevista. Bueno, sí que podemos llenar un programa con media hora, pero no sé yo si a lo mejor los espectadores dirán, hombre, haced alguna cosa que sea un poquito más, ¿no?, más elaborada, más entretenida. ¿Habéis pensado qué secciones os gustaría tener en este posible programa de libros? Sí, Alberto, tú ya arrancas. Luego ellas se suman también. Y... Vale. A mí unha proposta que me parece interesante é Narratubers, que é saber os youtubers e os instagramers como falan da literatura juvenil nas redes. Ajá, es una buena sección, además muy necesaria últimamente. ¿Tenéis alguna más que, aparte de hacer entrevistas a escritores, que ya entiendo que todos más o menos, pero ¿hay alguna sección que os gustaría tener dentro del proyecto? Nos pensamos nunha sección na que confluísen o cine, as adaptacións cinematográficas de libros. Perfecto. Para máis criticar ou recomendar ou máis ou menos saber como está representada cinematográficamente as obras. Es una buena sección porque realmente en la historia del cine cantidad de películas, más de las que la gente se pueda llegar a imaginar, son adaptaciones de novelas. La mayoría de productores de cine de nuestro país en su escritorio tienen cantidad de libros. Además, es muy habitual que cuando un escritor triunfa con una novela, automáticamente ya recibe la llamada de una productora, de un productor, que le dice, oye, te voy a comprar los derechos porque tu historia me interesa mucho, porque sabe que ha funcionado. Por ejemplo, os cuento solo una anécdota muy rápida y no me enrollo, que tenemos poco tiempo. Lo que el viento se llevó es la adaptación de una novela. No se rodó la película porque el productor decidió, bueno, como me ha gustado la novela, sino fue por presión popular. Fue tal el éxito de la novela que consiguió esa presión popular que un productor se interesara por la adaptación de la película, que luego también fue un grandísimo éxito, porque mucha gente se piensa que fue un guión. No, primero fue una novela. Me parece una sección además muy interesante y muy visual para un programa de televisión porque te permite jugar también con las imágenes de la propia película. ¿Habéis pensado algo más? ¿Algún tipo, no sé, reportajes o...? Nos pensamos nunha sección que sería libros por países. ¿Libros por? Países. Ajá. Como libros de diferentes culturas, etc. ¿Ainhoa, has pensado alguna? En nuestro club de lectura le dedicamos mucho tiempo a pasar muchas secciones porque creemos que cuanto más variado sea el programa, a más gente podríamos llegar. No solo con entrevistas, sino también podríamos realizar debates literarios, encontronazos. Espera un momentito.
que te lo retiro un poco a ver si así nos acopla. ¿Mejor? Vamos a probar a ver, y si no, seguro que lo regulan. Pues eso, debates literarios donde dos personas que, por ejemplo, una que es fan de la fantasía y otro de la novela de ciencia ficción, por ejemplo, que pusieran en común, puntos en común, o compararan obras, dijeran, pues esto en cierta novela no me gusta, por estas razones. O sino también secciones más activas, como por ejemplo, una vez al mes realizar una especie de concurso en la que las personas que vieran el programa enviaran sus poemas, sus escritos, y los mejores los leeríamos en directo. Me parece muy bien. El tema de los debates siempre funciona muy bien. Además, vosotros hacéis clubs de lectura. Yo no sé, yo he visitado bastantes clubs de lectura y algunos son realmente muy divertidos. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos polémicos, en el sentido de que hay mucha pelea intelectual sobre el libro en cuestión, y eso, bien filmado y bien montado, también puede ser muy agradecido para luego compartir con los espectadores. ¿Tenéis alguna sección más? ¿Queréis hacer reportajes alguno? Los reportajes funcionan muy bien en televisión, os permite abordar muchísimos temas de actualidad. En el caso de que trabajéis, por ejemplo, en vuestro colegio o en el barrio, pues poder entrevistar para conocer qué géneros literarios son los que más les gustan a vuestros compañeros de clase o a vuestros vecinos. Los reportajes, por ejemplo, de cómo son las librerías de vuestra ciudad, de vuestro barrio. ¿Tú tenías algo de eso? Venga, cuéntame. A mí hai dos que me parecen moi interesantes que debatimos, que son os anuncios a publicidade, que se fale sobre cousas relacionadas co programa. Por exemplo, as pílulas para ler ben, que son unhas pastilliñas que ti te tomas e non te quedas dormido cando estás lendo. Yo lo voy a fichar, porque, claro, esta es una idea muy buena. E despois unha melodía do principio e do final que sería como unha música tranquila que a ti te relaxase para despois ler. Esto es muy importante, no lo hemos hablado, pero todo programa necesita su sintonía y necesita su careta de arranque para empezar, porque es lo que la gente ya espera cuando está en casa y escucha la musiquita de esa sintonía que para él es reconocible y ve ya los primeros planos de la careta, automáticamente ya se sienta para ver el programa. Sobre eso ya no quiero entrar porque eso ya es un grado de dificultad mayor, pero es un tema también a tener muy en cuenta, ¿eh? Cuando ya tengáis todas las secciones. Bueno, con todo esto, vosotros ya podríais empezar a trabajar con vuestro equipo. Deberíais decidir el nombre. Hemos decidido que queremos un programa pues, de 30 minutos, en principio semanal. Yo de entrada os diría que lo hicierais mensual, pero bien trabajado. Hemos encontrado 3 títulos que nos gustaban. Hemos visto que nos interesa hacer entrevistas, reportajes, una sección de cine y literatura, tema de librerías. Yo os diría que, como el mundo del libro habla absolutamente de todo, podéis crear secciones de todo tipo. Por ejemplo, aparte de hablar de sentimientos y hablar de la vida, hay libros sobre cocina, hay libros sobre deporte, hay libros de fotografía, hay libros de cine, como bien comentabais. Todo eso os puede permitir crear algún tipo de sección específica que además luego con el tiempo las podéis ir cambiando. Podéis empezar a estar durante unos meses haciendo una sección, cuando veáis que esa sección ya está un poco agotada, pasáis a otra. La cuestión es ir generando siempre nuevas propuestas, porque por un lado a vosotros os hará que el trabajo sea mucho más entretenido y por otro lado también a los espectadores le vais a permitir que no siempre ya vean la misma sección, sino que de una manera más o menos regular se sorprendan con aquello que vosotros les estáis ofreciendo. De hecho ya lo esperarán y dirán, bueno, a ver Carla, Ainhoa, María, Alberto, Paula, a ver qué nos van a ofrecer esta semana. Ellos esperan eso también. Tenemos una idea más o menos teórica, habría que profundizar más en algunos aspectos, pero como tenemos el tiempo que tenemos, yo ahora pasaría a un tema un poco ya más práctico. De todo lo que habéis dicho, no podemos rodarlo aquí, pero vamos a hacer una pequeña práctica con uno de esos ejemplos que es el más habitual, el que seguro que va a aparecer siempre en cualquier piloto que hagáis, que es el tema de la entrevista. Yo esto no lo puedo hacer solo también, entonces le he pedido a Santiago López, que es cámara que está por ahí, le voy a decir a Santiago que deje por un momento lo que está haciendo por allí, que venga un momento al escenario y que nos ayude a un poco darles también las claves técnicas de cuáles son los principales planos, de cómo rodar, de cómo hay que vigilar el tema de la luz, para que ellos ya puedan empezar a rodar este piloto de programa de libros que más o menos ya tienen claro. Santiago, ¿puedes subir un momentito para aquí? Si le aplaudimos también, seguro que...
Supongo que tiene que conectarse, desconectarse. Con él vamos a hablar, porque ahora vosotros no penséis que para hacer este programa de libros necesitáis un equipo muy sofisticado. Hombre, cuanto mejor es el equipo, como siempre, pues mejor. Pero podéis trabajar con un vídeo casero que tengáis en casa. Podéis trabajar con un micrófono, que aunque se vea el cable y no sea un micrófono inalámbrico como estos que llevamos, no pasa absolutamente nada. Podéis trabajar también con eso. Necesitaréis, evidentemente, un ordenador con un programa de edición y montaje, pero no hace falta que sea un programa... Ahí está, Santiago. No sé si ya estás microfonado, Santiago. Buenos días. Ah, sí que ya llevas el micro. Hola, ¿cómo estamos? Vaya una te he liado, ¿verdad? Haciéndote subir aquí ahora. Voy a dejar aquí un planito y me acerco. Venga. Ven, sí, porque nos tienes que contar 4 cosas para que ellos tengan más claro y para que se den cuenta de que, aunque evidentemente tiene su dificultad, es una cosa que pueden hacer ellos. Santiago López, muy buenas. Fantástico cámara. Hola. Buenas, a ver, cuéntanos, o cuéntales mejor a ellos ya lo más importante, el tema, por ejemplo, de los planos. Hay unos planos que son los más habituales que ellos seguramente van a utilizar. Hemos oído hablar de plano medio, de primer plano. ¿Cuáles destacarías para que ellos sepan un poquito? Sí, bueno, lo normal en 3 planos que podemos utilizar siempre sería un plano medio. Ahora haremos una muestra luego con la cámara. Es un plano desde la cintura, como puedes ver en cualquier entrevista. Cortamos por la cintura, siempre dejamos un poco de aire por encima de la cabeza. Un plano corto, que sería un plano de cara. Un plano cerrado. Pues con esto hay que vigilar mucho, ¿eh? Hay que vigilarlo. Yo he tenido algún problema. Porque claro, cuando te acercas mucho con la cámara... Demasiado. Se ve todo. Se ve todo. Y entonces hay gente que luego, cuando se ven por pantalla, te dicen, hombre, pues muchas gracias. Porque claro, podrías poner un poquito más abierto. Que si las arrugas, que si no sé qué, en fin. Digo que el primer plano ese, el plano corto siempre es muy delicado. Pero se puede hacer porque es verdad que a veces durante las entrevistas se generan momentos de una cierta intimidad y de una cierta intensidad. Y claro, es de muy agradecer que te acerques un poquito con la cámara y que veas el rostro del autor. Gestos, ojos, boca y después un plano general. Un plano general es un plano de cuerpo entero, como cualquier foto que os hacéis con un amigo en un parque, una foto de grupo, de pies a cabeza. ¿Esto sería un plano general? Esto estaríamos en un plano general del escenario, en donde vemos pues, todo el escenario y un plano amplio para hacer una referencia en la ubicación donde estamos grabando. Luego tenemos el tema de la luz. Claro, ellos no van a tener un material muy sofisticado, a lo mejor con suerte pues pueden conseguir un par de foquitos pequeñitos, que ahora hay muy económicos, para poder iluminar un pequeño seto donde estén. Pero el tema de la luz, tanto en plató como en exteriores, es muy importante, ¿no? Los contras, el sol... Sí, claro. Sí, siempre que podemos hacer una entrevista, la persona que está hablando tiene que tener una luz frontal. No podemos tener una luz lateral en el que aquí le dé la luz y del otro lado esté completamente en sombra. Siempre en diagonal a ellos, frontales, y por ejemplo si tenemos ese set colocaríamos uno frontal a cada banqueta y si tenemos un relleno para conectar por detrás, pero bueno, siempre frontal y un poco levantado para que ese plano pues no nos cree sombras. Si lo colocamos bajo, nos crearía una sombra detrás del propio plano que estamos haciendo. Ven para aquí, Santiago. Si aquí tenemos el set y aquí vamos a hacer la entrevista y tuviéramos 2 focos pequeñitos con 2 trípodes, ¿qué pondríamos? Uno aquí... Direccionaríamos uno directo a cada una de las personas que va a hablar. Uno aquí y otro donde estás tú colocado. En diagonal, vale. para tener pues luz en la cara de la gente que... Recordad siempre cuando rodéis luego, como habéis dicho que os apetece mucho el programa de exteriores, recordad siempre el tema del sol. Porque claro, si lo tenéis enfrente, tenéis un verdadero problema, porque no se va a ver nada. El escritor va a quedar absolutamente negro o el presentador negro. El sol siempre lo debéis tener a favor, detrás vuestro. Luego podéis jugar, porque esto ya forma parte de cada realizador, lo que hablábamos antes, de que hay realizadores que no les importa pues colocarlo al escritor de manera que media cara le queda negra, media cara le queda iluminada. Eso ya es jugar con todo el tema de la cinematografía. Pero de entrada, la luz siempre a vuestro favor. Y en cuanto a material, lo que yo les decía, ¿verdad? Un material básico que puedan incluso casi encontrar en casa, de un vídeo casero, se puede empezar a trabajar ya. Sí, claro, sí, con una cámara, una handicap que puedes tener para las vacaciones,
pues siempre es bueno empezar por este tipo de cosas. Y luego el Poco a ordenador, poco, pues, ¿y algún programa en concreto de estos? Hombre, hay programas muy sofisticados, pero... Hay programas de edición, el propio Windows, yo creo que tiene un Windows Movie Maker, una cosa así, que es muy sencillo para editar fotos, ponerle música o para hacerle un vídeo a tus padres, le coges fotos, le das mezclas y le haces un regalo. Y después hay otros que todos conoceréis, Photoshop para retoque fotográfico, que es otro programa que es de edición de vídeo de esa misma casa de Adobe, que es Premiere, que es de los más sencillos, con los que se pueden trabajar y empezar y utilizarlo, cargarle las imágenes, aunque salga mal. Se cierra el programa, se borra y se vuelve a abrir y se vuelve a hacer otra vez y darle a todos los botones, porque el ordenador no se va a estropear. Probarlo y, bueno, libertad. A mí sí que se me estropea, pero yo Bueno, por eso ¿tú nunca, por qué? nunca hago eso. Antes de acabar y pasar a lo siguiente, lo que nos comentabas de los planos. Si no te importa, cogemos a un voluntario y les enseñas para que vean in situ un voluntario, cualquiera, para hacer... Uy. Venga, María, te ha tocado. Vamos, para que veáis, mientras él os cuenta cómo son el plano corto, el plano medio... Se lo cuentas para que ellos lo puedan ir viendo. Bueno, yo me voy a tener que poner de rodillas. Siempre la cámara procuramos tener a la altura de los ojos de la persona que estamos entrevistando. Ni muy alta, ni muy baja. Siempre más o menos a la altura. Esto sería un primer plano que a María se le puede hacer porque ella es guapa, es joven y está estupenda. Entonces, claro, ella se le puede hacer perfectamente. Pero yo aviso porque sé lo que pasa luego. ¿Y ¿Esto qué sería, Santiago? Esto sería un primer plano. Primer plano. Sí, siempre, bueno, depende de la situación o hacia dónde esté hablando. Utilizaríamos un poco lo que se llama aire. Pues si está hablando con una persona que está a su derecha, dejaríamos un poco más de margen. Lo de los aires que veis a los lados es muy importante también, ¿eh? A veces se dice, hay que dejar un poco de aire por arriba o en los laterales. Hay veces que hay realizadores que te colocan la cara un poquito más a la derecha o más a la izquierda. También va en función, luego si el grafista tiene que poner algún chiron, algún nombre en concreto. Todo eso ya forma parte del trabajo que decide el realizador. ¿Esto qué es? Estaríamos en un plano medio, plano de cintura. Este es un plano muy habitual, que se suele hacer mucho para hacer las presentaciones. Sí, lo vemos en muchos programas informativos y todo este tipo de cosas. Son gente sentada sobre un plano medio para... Luego el plano americano se utiliza menos, ¿verdad? El plano americano es casi un plano general, que sería un plano recortando por debajo de rodillas. Sí, pero Esto sería un plano americano, sin enseñar pies. Muy bien. Y ya por bueno, último, y ya el último ya nos iríamos al plano general. No te me caigas, ¿eh? Es un plano, no. Siempre foco y un plano general, dejando siempre un poquito de margen por arriba, un poquito de margen por abajo. Y esto sería un plano general. Luego me comentabas también el otro día, hablando tú y yo, muy importante grabar planos de detalle, porque luego tenéis que montar esa entrevista. Y claro, a lo mejor hay que editarla, hay que cortarla. Bueno, un aplauso para María, que a la pobre la he liado con... Los planos de detalle nos ayudan mucho luego a montar las entrevistas, para que no esté todo el rato el invitado hablando, para que luego podamos editarla. Muchas veces utilizamos los planos de detalle, que son planos de recurso, a los que tú vas para luego poder dar un salto en la entrevista. Sí, yo que sé, todos, aquí, ¿no? pues a lo mejor si estamos con ellos, un plano de detalle sería unas manos con un libro. Por ejemplo. O alguna cosa así que no nos interfiere en ningún momento a la hora de la entrevista, que este plano lo podemos insertar en cualquier momento, porque no tenemos a gente, no tenemos ni bocas ni gente que pueda estar hablando para cubrir cualquier cosa o cualquier defecto que nos pueda pasar o cualquier... Muy bien. O cualquier tipo de... Bueno, pues ahora no te vayas todavía, porque Me quedo aquí. tengo más trabajo para ti. Vamos a hacer también un ejemplo práctico de la entrevista, que es probablemente la sección más importante. Hemos invitado a una escritora muy conocida por todos vosotros, le hemos pedido el favor de que viniera aquí para hacer de conejillo de indias, para que, en este caso, Carla, te presentas voluntaria, le va a hacer 4 o 5 preguntas, mientras Santiago va rodando y va explicando también a su vez cómo
hay que utilizar la cámara en el caso de la entrevista, que es el género más utilizado. Les voy a pedir un fuerte aplauso para una de las escritoras gallegas más importantes, Ledicia Costas. Bueno, no te quejarás, ¿eh? No, no me queja. Bueno, te hemos pedido un favor enorme, que vinieras hoy para que pudieras formar parte de este taller. Ellos están interesados en hacer en el futuro un programa de libros, ya veremos qué pasa al final, y ahora queremos hacer una entrevista. A ti te han entrevistado muchas veces, yo mismo te he entrevistado en el programa, pero me gustaría ahora que ellos vieran in situ cómo se hace una entrevista, que te hagan 4 o 5 preguntas y que tú, pues bueno, respondas a lo que... Entonces, Carla, ven para aquí. Tenemos aquí un set, un maravilloso set. Pondríamos, pues, ¿dónde quieres tener a la invitada? ¿La ponemos aquí a la invitada? Sí. ¿Sí? Pues, Ledicia, tú te sientas aquí. Carla, tú te sientas allí. No sé qué le vas a preguntar, ¿eh? La verdad es que vamos a improvisar un poquito sobre la marcha, pero durante la mini entrevista, Santiago, si tú quieres comentar alguna cosa importante sobre la ubicación, tú mismo, ¿eh? Vale, pues, bueno, aquí siempre pues procuramos tener un plano americano de mesa o un plano general, ahora no me puedo ir mucho para atrás, pero es un plano seguro, es un plano fijo que nos podría valer en cualquier momento. Tenemos un plano de 2 y están interactuando y las tenemos a las 2 cogidas. Naturalmente, si el programa tiene presupuesto y puedes tener 2 cámaras, pues mejor. Porque entonces Una hay una cámara que se dedica a esos planos más generales o que se encarga, por ejemplo, del invitado y el otro cámara que se encarga también a lo mejor de algún general y se encarga del entrevistador. Si no, con una sola cámara también se puede hacer un programa de libros. Ese sería el plano y luego, lógicamente, cuando la entrevistada está respondiendo, tú ya irías al plano más corto en función. Nos colocaríamos aquí, lo que hablábamos antes, siempre espera que me enfocando. peino, ¿no? Vigila. Siempre haciendo foco y a la hora de hablar, como va a estar interactuando con la persona que está a su izquierda, mira hacia ella, por favor. Siempre dejamos un poquito de aire. Vemos que tenemos más margen de derecha que de izquierda, ¿verdad? Muy bien. Para saber a quién se está dirigiendo la persona y... Muy bien, pues venga, vamos a empezar la entrevista. Carla, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería, imaginemos, qué quieres hacerle por un libro en concreto o en general? En general. Pues venga, tu primera pregunta para tu invitada del programa. Gustache a lectura desde que eras pequena? Sí, claro, desde nena. Eu papaba os libros, comíamos. Non porque non podía, pero senón casi os masticaba. Sempre me gustou moito xogar coas palabras, xogar coas letras. Eu creo que en primeiro da ESO, pois lía alrededor de 4 libros por semana. E tamén creo que por iso a día de hoxe son escritora, porque fui unha nena super lectora. E sempre soubedes que quería ser escritora? Bueno, quisen ser cantante de rock, presentadora de televisión, actriz de Hollywood, pero sí, quisen ser sempre escritora. Eu creo que desde pequena foi das poucas cousas que sempre tive moi claras, que quería escribir e dedicarme a algo que fose moi creativo, como a literatura. Cal foi o primeiro libro que escribiches? O primeiro libro que escribín é un desastre que afortunadamente está nun caixón e nunca saiu á luz. E o primeiro que me publicaron titúlase Unha estrela no vento. Escribino con 16 anos cando estaba no instituto e creo que é un libro que moito lle agradezo porque gracias a ese libro, bueno, pois entendín que era posible publicar e seguir escribindo e que me ia traer moitas alegrías. Unha estrela no vento, moito lle debo a ese libro que ten xa máis de 18 anos. Unha estrela no vento tamén o lereu. Tocouche sufrir unha estrela no vento. Alégrome moito. Pasa algo curioso con ese libro e é que trata sobre a violencia na adolescencia e, por desgracia, é un tema que sempre está de moda. Por iso creo que é un libro que aínda segue lendo nos clubes de lectura, nos institutos e demais. Bueno, os enseño outro plano, un plano de escorzo. Tenemos a la entrevistada y tenemos pues, en el margen derecho al entrevistador. También es un plano que se puede utilizar bastante como recurso para tener variedad de planos. Ti sácanos guapas que é o importante, o resto todo secundario. Estáis estupendas, las dos.
dos libros que adoitas ler, cal é o xénero que máis che gusta ler? Eu son moi lectora en xeral, leo todo tipo de libros, pero consumo moita literatura infantil e juvenil. Eu adoro a literatura infantil e juvenil e de feito, cando empecé a escribir non era consciente de que escribía literatura infantil e juvenil porque era un adolescente, pero creo que os libros que lees cando és unha nena e logo cando és un adolescente creo que te marcan dunha forma que logo non sucede ao longo dos anos, que eses libros que te traspasan e que sempre os levas contigo. E creo que por iso sigo lendo literatura infantil e juvenil. Ademais de escribir libros dirixidos aos xóvenes, escribes algún que vaya dirixido aos adultos? Es porque están saliendo en la tele. Ah, é porque están saliendo na tele, por iso esta revolución. ¿Sabes aquello cuando sale la tele? Venga, saludar. Es que estaban saliendo y por eso sí que... Estábanse buscando, en plan, aí estou eu. Ay, cómo os gusta salir en la tele. Venga, pues seguimos con la entrevista. Preguntábasme se, ademais de escribir libros para público infantil e juvenil, se tamén escribo libros para persoas adultas. Teño un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial que se titula Un animal chamado Néboa. E ese sí, está pensado para un público específicamente adulto. Ya tienes que ir despidiéndote. Bueno, pois... ¿Cómo lo harías? Grazas por responder estas preguntas. Muy bien. Y espero que vuelvas pronto al programa. Espero que volvas pronto ao programa. E dime que che encantou estar aquí comigo. Encantoume estar aquí contigo. E a min con vos. Un aplauso. Moitas gracias. Moitas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Carla. Bueno, lo próximo que vamos a leer, yo ya aprovecho, lo próximo nuevo que vamos a leer tuyo, ¿qué? Unha novela infantil que se titula A señorita Babel. Sí? Sí, La señorita Babel en español, pero bueno, o vindeiro ano, o 2018, vai ser un ano sobre todo de moitas traducións e vai ser un ano tamén onde vai sair o presente no que estamos, contra o final, coincidindo coa celebración dos defuntos, un novo libro de Escarlatina, Os arquivos secretos de Escarlatina, que teño moita ilusión aí con ese libro, sí, teño moitas ganas. ¿Fue con el que te dieron el Premio Nacional? Sí, exacto, con Escarlatina Cociñeira defunta. E este é un libro un pouco alternativo sobre cotilleos do mundo dos mortos, que sempre está ben. Yo les voy a recomendar, yo leí el de Julio Verne y me pareció un libro delicioso. Ha ido muy bien, además, ¿no? Sí, estou contentísima. Porque Julio Verne estuvo en Vigo. Estivo en dúas ocasións, sí. En dos ocasiones estuvo en Vigo. No 1878 e no 1884, sí. É un luxo que o señor Verne visitara a cidade de Vigo, sí. Bueno, le agradezco muchísimo a Leticia Costas que nos haya ayudado en este taller. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Carla, lo has hecho muy bien. Gracias. Gracias, Óscar. Mucha suerte. A ti también te despido ya. Ya puedes volver allí porque te he secuestrado durante un rato. Gracias a Santiago López también por su clase práctica sobre movimientos de cámara. Aprovechar ahora para saludar. Bueno, nos queda poco tiempo. Hasta aquí hemos hablado de trabajar en equipo, de trabajar con un equipo con el que tú puedas, de alguna manera, desarrollar un proyecto televisivo que luego puedes colgar en Internet. Pero muchos de vosotros sabéis que hay un fenómeno que está funcionando muy bien, que es el fenómeno de los booktubers. Son chicos jóvenes que ellos mismos hacen un yo me lo guiso, yo me lo como, y en su casa pues se convierten también en prescriptores. Por si a alguno de vosotros pues, le apetece probar más el tema del booktuber que no hacer un programa de libros y trabajar en equipo, también os vamos a dar la opción en este final de taller, pues daros las claves. Entended que es todo lo que estamos hablando aquí son claves, son 4 consejos, todo muy resumido para que os podáis animar a intentarlo. Y para dar este final de taller, pues me he traído a una auténtica especialista, Violeta Vidal Luna. Oye, y vosotros levantaros ya, venid, poneros aquí a nuestro lado, poneros aquí a nuestro lado, porque también quiero que le preguntéis algo a ver, Violeta, cuéntale un poco a la gente que no sepa.
Aquí hay muchos que sí que saben que son los creo booktubers, que pero un sí, ¿no? booktuber, así de manera muy resumida, ¿qué es? Es muy básico, es una persona que se graba a sí misma hablando sobre libros y lo cuelga en YouTube o en cualquier otra plataforma de vídeos, pero principalmente YouTube. Y para ser booktuber, ¿qué necesitas? Hemos hablado que necesitas para hacer un programa de libros, pero para ser booktuber, lo básico, ¿qué sería? Primero, por supuesto, leer mucho y leer mucho de lo que te guste y que quieras tener muchas ganas de compartir lo que lees con los demás. Y una cámara, un sitio en el que grabar, un poco de que esté bien iluminado, un poco también estético, ¿no? Si puede ser, y con una buena cámara que tenga un buen micrófono o un micrófono externo. Y un trípode sería ideal, pero bueno, el trípode oficial de los booktubers es un montón de libros subido en una cama o una silla. Encima, ¿no? Utilizamos los libros para todo, incluso de trípode. Vamos a ver, Violeta empezó como booktuber, luego ha ido evolucionando, lo van a ver enseguida, pero vamos a ver cuando era booktuber, hace ya un tiempo, ¿cómo lo hacía? ¿Vídeo, por favor? Me encantó este libro. Además, hacía tiempo que no marcaba tantas páginas, es que no sé si lo veis desde ahí, pero hacía tiempo que no marcaba tantísimas páginas, que no subrayaba tantísimas frases, he puesto corazones, he puesto eso es cierto, he puesto anotaciones de todo lo que os podáis imaginar. Creo que toda mujer, y todo hombre también, creo que todo el mundo debería leer a Caitlin Moran o escuchar lo que esta mujer tiene que decir acerca de ser mujer, acerca del feminismo, porque es fantástico. La manera en que esta escritora, que esta mujer, habla sobre ser mujer y sobre el feminismo, para mí es toda una inspiración. En el puesto número 2. Esto era hace un tiempo. Sí, ya pueden aplaudir, ya. Porque no es nada fácil ponerte delante de una cámara y empezar a recomendar un libro, y esto es un fragmento, pero les aseguro que yo lo he visto entero, que Violeta se pasa un buen rato hablando de este libro, que por cierto, tienes toda la razón, es un libro divertidísimo y muy recomendable, de Caitlin Moran. Pero viendo cómo trabajan los booktubers, tengo la sensación de que hay una cierta uniformidad, es decir, hay una serie de secciones que se suelen repetir, ¿verdad? Sí, siempre. Por ejemplo, ¿nos cuentas algunas de estas secciones que serían? Por ejemplo, los book hauls, que son secciones en las que hablas de libros que acabas de comprar pero todavía no has leído. Entonces suelen ser mensuales, haces un poco una recopilación de los libros que has ido comprando y hablas de ellos. Luego están los wrap-ups o los resúmenes mensuales, que les pusieron así un nombre así. Viene del inglés y los booktubers ingleses también copiamos ahí los nombres de ellos y los llamamos wrap-ups. Y es también un resumen, en vez de los libros que has comprado, de los que has leído. Entonces haces como reseñas pequeñitas. Luego también hay pues, reseñas de un solo libro, que dura todo el vídeo hablando solo de ese mismo libro, o book tags, que son como una especie de quiz o de test en el que contestas una serie de preguntas, ¿no? Y hay de todas las variedades, la gente se inventa pues, todo lo que te puedes imaginar. O sea, ¿haces preguntas de qué tipo? Por ejemplo, el book tag de los sentimientos, y dices, la emoción, pues el libro que más me ha emocionado, y esto lo va inventando la gente y van rulando de un canal a otro, de un canal a otro, y sí, al final todos... ¿Vosotros sois seguidores de algún booktuber? ¿Alguno? ¿Os gusta el tema de booktubers o no? ¿Qué me decís? No me dicen nada de momento. ¿Quiere decir que no habéis visto nunca un booktuber? No he visto a nadie, pero la voy a empezar a seguir. ¿Sí? ¿Habéis visto algún booktuber vosotros? No. Bueno, ¿tú? Yo vi varios vídeos de booktubers y en concreto hay una chica de mi club de lectura que creo que sin duda es muy fan tuya. ¿Ah, sí? Oh, qué bien. El tema de recomendar libros, la manera como lo hacen también es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque es una manera muy particular de recomendar los libros. Bueno, sí, o sea, creo que también se ha extendido como un lenguaje corporal, una manera de hablar, ¿no? que un poco se retroalimentan unos booktubers de otros y entonces acabamos todos hablando un poco parecido, cuando no hablamos igual cuando estamos hablando normal que cuando está la cámara delante, ¿no? Actúas un poquito siempre, entonces yo no hablo como estoy en los vídeos y siempre hablas un poco más efusivo, gesticulas mucho, porque intentas transmitir, pues si te ha gustado sobre todo, pues todo el énfasis que le pones y todo el cariño que tienes por ese libro, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos también se utiliza mucho el grafismo, sí. ¿no? Van apareciendo elementos gráficos mientras se está hablando, ¿no? Sí, pues para indicar el nombre del libro, del autor, incluso la editorial, para que sea más fácil. Incluso yo, por ejemplo, leo mucho en inglés y sé que ayuda pues, poner el título en inglés o el nombre del autor en inglés, porque mi pronunciación no es perfecta y a veces pues igual la fastidio mucho y prefiero poner el nombre para que la gente lo encuentre fácilmente. Decía antes que Violeta ha ido evolucionando
suele ocurrir muchas veces también que uno lleva un tiempo trabajando un formato concreto y luego cambia. Y tú has cambiado. Y ahora has cambiado y hace cosas como esta. Javier, ¿nos pones el siguiente vídeo? Si tuviera que escoger mi libro favorito del 2016, sin duda alguna ese puesto le sería otorgado a Las chicas de Emma Cline. La reinvención del crimen cometido por la secta liderada por Charles Manson me fascinó desde su primera frase. La autora es capaz de meternos de manera tan visceral dentro de la mirada de Ivy que te sientes incapaz de no compartir su admiración por el crudo mundo que habitan las chicas, y en especial la salvaje Susan. Siempre que hablo de este libro digo que será uno de los libros de mi generación, inocente y crudo, pasional, tierno y salvaje. Las chicas habla sobre ponerse las gafas violeta y empezar a percibir la violencia del día a día. Sobre lo fácil que es manipular el corazón y la cabeza de los que nunca han recibido cariño y sobre la fascinación por lo perverso, por el peligro. Esto ya es un paso más allá. Sí. Ya se trata de vídeos más elaborados. Se trata ya de utilizar la voz en off. Comentábamos antes la posibilidad de hacer un programa de libros sin presentador, por lo tanto hace falta una voz en off, pero también cambia hasta el tono. Cambié todo total, ¿no? Hice un cambio radical, ¿no? Bueno, yo empecé a hablar de libros en YouTube porque quería juntar mis dos pasiones, que son la literatura y el cine. Bueno, yo he estudiado dirección de cine, ¿no? Y es lo que quiero dedicar mi vida, y me encantaban las dos cosas y decidí mezclarlas. Y entonces yo me siento más cómoda, por ejemplo, estando detrás, ¿no? Y me di cuenta de que hasta me cansaba a mí misma verme, al editar, verme hablar, escucharme, me agotaba, ¿no? Decía, no puede ser, si ni yo misma me quiero ver, los demás entonces no van a querer verme porque no voy a tener la misma actitud que tenía al principio. Entonces intenté fusionar todavía más esto, y lo que intento es, cuando hago una reseña de un libro, buscar películas que tengan la misma atmósfera que ese libro, que a mí me evoquen ese libro, y entonces juntar todavía más la literatura y el cine, ¿no? Que están muy conectados, como hablabais antes. ¿Y todo esto lo puedes hacer sola? Sí. Comentábamos antes la posibilidad que tenéis, si nos apetece hacer un proyecto en equipo, de trabajar también solos en casa. Es una manera también de convertiros en prescriptores. No sé si tenéis alguna duda, aprovechar ahora que está Violeta aquí, si queréis consultarle algo o no. ¿Tenéis alguna duda de cómo funciona todo esto? ¿No? ¿Tú sí? Sí. ¿Qué programa utilizas para editar los vídeos? ¿Podrías utilizar el que utilizan niñas de mi edad, el VideoStar, creo que es, para subir los vídeos a Instagram? ¿Podrías utilizar ese? Sí. Yo prefiero editar en el ordenador, siempre en el Mac. Y empecé primero con programas más sencillos, como el iMovie, que es de Mac, o como comentabais antes, el Movie Maker, pero poco a poco hasta se te van quedando cortos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora prefiero montar en Premiere, que también hablasteis de él, o en Final Cut, que son un poquito más complejos, pero que yo creo que ahora que estamos acostumbrados a hacer todo en el móvil, con ponerte un día, al final acabas, el funcionamiento básico lo sacas, pero Premiere sobre todo, sí. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Si es que ya les he dicho, digo, estáis nerviosos, pero va a pasar esta hora rapidísima. Ha pasado ya una hora. Tenemos que despedirnos. Abriría turno de preguntas, pero es que no hay tiempo. En cualquier caso, os pregunto directamente si os ha parecido interesante. ¿Sí? Si hay la opción... Gracias. Los aplausos os los iba a pedir luego, ¿eh? Espero que exista la opción de que alguno de vosotros se anime en su club de lectura o en su colegio a proponer a los profesores, a los directores, la posibilidad de intentar crear un programa de libros en televisión. Ya veis que puede ser muy entretenido, puede ser muy divertido, y podéis compartir de esa manera esa pasión que tenéis por la lectura, también compartirla con el resto de la gente. No me quiero despedir sin agradecer a la Xunta la oportunidad de haber estado aquí, y desde luego os voy a pedir ahora sí un fuerte aplauso para mis voluntarios colaboradores. Sin ellos esto habría sido imposible. Ahora hay que saludar, ¿eh? ¿Vale? ¿Saludamos? Venga, saludamos. Gracias a todos. Hasta otra. Gracias. ¿Allí? ¿A dónde íbamos? A ver, hola. ¿Qué? Tanta fame temos? Parece que sí, non? Bueno, non vos vou enredar moito. Xa vos queda claro como hai que facer
Se queremos poñer en marcha un programa de libros? Bueno, eso ídelo ter que demostrar. Pero o que xa deixastes ben clariño esta mañá é que sabedes o que hai que facer para conseguir ser trending topic en España. Que se vexa os poderío dos lectores e as lectoras dos clubes de Galicia. Aí cara ás 11 andábamos polas 180.000 impresións. 180.000 persoas tiveron só a través de Twitter coñecemento do que hoxe se está a celebrar aquí. Para que logo falen dos libros, dous cousiñas, é que entre tanto tuit quería eu dicir dúas cousas moi rápidas, Noemí, @noechico. Lidia, Lidiuski 14. Xa imos tomar o café agora, xa está, xa imos comer, non pasedes máis fame, que hai quen por Twitter anda chivándose que ten fame e que quere o café. Xa é a hora do café, despois van chegar os obradoiros, os encontros con autores. Conselliños rápidos, facede caso dos de Pista 4, que están aí para dar as ordes e para dirixir o tráfico e saber para onde ten que ir cada un. Sede puntuais, seguide o voso caderno de bitácora que aí está todo e os profesores de CAFI na sala Obradoiro. Ala, o café, veña, que xa te desgana.